Muy buenas noches a todos los seguidores de Perú Noticias. Hoy en un espacio más de Economía en Libertad nos acompaña el conductor Ernesto Rivera, gracias a Arequipa Republicana. Ernesto, muy buenas noches. Te doy el pase para continuar con esta segunda edición. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo están toda la gente libertaria? ¿Cómo están toda la gente del medio de Perú Noticias? Nuevamente estamos, como el lunes anterior, en esta nueva sesión de lo que es aprendiendo un poco de economía, pudiéndola comparar para nuestra utilidad, compararlo un poco con los planes de gobierno, con esta tendencia política que está viendo actualmente, y también vamos a ver, explicar algo, un tema muy importante el día de hoy, que se habla mucho de él siempre, siempre se le menciona, siempre se le toma en cuenta, y vamos a aprender un poquito sobre esto. ¿Ya? Así es que vamos a empezar. Vamos a ver, si ya saben, si tienen alguna pregunta, alguna duda, los que están conectados en vivo, lo pueden hacer, la escriben por los comentarios, las podemos contestar y hacer un poco más dinámico esto y podamos intervenir, podamos ver con ello, ¿no? Algo si no queda claro también, ¿no? O si me queda pendiente, tal vez se puede complementarte en la otra clase. La otra sesión, la semana pasada vimos lo que era la inflación. Ahora en esta sesión de economía y libertad, vamos a ver lo que es, ¿qué cosa? El PBI, ¿ya? El Producto Bruto Interno. Este tema tan importante, tan, como les digo, comentado, hablado por todos los políticos, todos lo mencionan, todos dicen que van a hacerlo crecer. Así es que avancemos. Vamos a ver qué es, cuál es su implicancia y todo ello. No, como ya saben, mi nombre es Ernesto Rivera, yo soy de la página de Arequipa Republicana. Y vamos a ver en el PBI qué son sus clases, los tipos, su importancia. Empecemos. ¿Qué es en primer lugar el PBI? El Producto Interior Bruto es un indicador económico, ¿ya? O sea, que nos va a indicar tendencias de la economía, ¿ya? Que refleja que el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país. O sea, refleja el valor monetario, ¿ya? De todos los bienes y servicios.
Los bienes, acuérdense que eran tangibles, intangibles, todos provienen de la naturaleza, algunos están allí, como de lo que son, digamos, el agua, el sol, esos son bienes naturales, y hay unos bienes naturales que los transformamos y el ser humano los crea, ¿no? Como la computadora, todo lo que usamos, ¿no? Lo que son tangibles también, pero casi creo por el hombre, y los servicios tienen que ver un poco más también, que pueden ser, digamos, servicios también como el agua, pues ya es un agua potable, ¿no? Que no es un agua natural, un bien natural, como puede ser digamos, el agua que cae la lluvia, que es muy distinto. Pero todo esto es un valor monetario de estos bienes y servicios, ¿ya? Que produce un país. O sea, todos los bienes y servicios de un país, eso es el Producto Bruto Interno, ¿ya? De un país o de una región, una ciudad, una comunidad, todos arrojan un PBI. Es con el Perú, todas las regiones, cada una tiene un PBI, ¿no? Sabemos que quien tiene el PBI más grande, más del 50%, es Lima. Solita maneja casi todo el PBI del Perú, ¿no? Porque sabemos que todas las razones sociales del Perú están prácticamente en Lima, ¿no? Según las demás regiones, la segunda es, por ejemplo, Arequipa, en contribución, luego ya siguen otras regiones más, que Tamoquegua, Tacna, que son zonas, si se dan cuenta, netamente mineras. Casi todos los que tienen mineras son los que más contribuyen, igual que también está Ancash. ¿Ya? Y de ahí es donde se reparte a zonas como, por ejemplo, Apurímac, Madre de Dios, que su PBI es inferior a lo que se le reparte, o sea, está en déficit, no produce todo lo que gasta esas regiones. Pero es otro tema, si desean hacerlo, también lo podemos hacer, pueden recomendarnos temas y los podemos hacer, los podemos desarrollar. También, ya el PBI, normalmente lo que se va a hacer es medir en un periodo de tiempo que va a ser de un año. ¿Ya? Y se utiliza para medir la riqueza que genera un país. Es lo que un país va a generar en riqueza. ¿Ya? Y también se conoce como Producto Bruto Interno. ¿Ya? El PBI también, bueno, mide la producción total de estos bienes y servicios, como bien les menciono, y el cálculo suele ser un poco complejo. ¿Ya? Hay unas formas de medirlo, como tienen ahí la pregunta, ¿cómo se mide? Hay tres formas de medirlo, que son las más usadas. Hay otras más, no quiere decir que solamente hay tres, pero son las más usadas por los países y a nivel mundial, y es con lo que mayormente el Fondo Monetario, el Banco Mundial, digamos, la CEPAL, en el caso de Latinoamérica, es como nos miden. ¿Ya? Eso es algo que hay que tenerlo bien en cuenta y claro. ¿Ya? Y tenemos que conocer para esta medición, ¿qué cosa? Todos los bienes y servicios de un país, los bienes y servicios finales, o sea, lo que ya ingresa al mercado como producto final, lo que se ha producido, ¿no? Lo que ¿produce qué? Productos, que son en bienes y servicios, ya que ha producido el país y sumarlos. En un país como el Perú, ¿es fácil sumar el PBI? Es muy complicado porque sabemos que hasta el año 2019 el 71% era informal. ¿Cómo mides el sector informal? Hay que usar otras estadísticas, hay que usar otras tendencias, otros medidores que hagan que te acerques un poco. ¿Por qué? Se usa el sistema bancario, se usa el sistema financiero, se usa cuántas personas informales que no están en una planilla de una empresa registrada, pero sí figuran en una empresa que tal vez no paga tributos, pero tiene gente en planilla. Y eso también se suma. Se tiene que hacer una medición macro, por decirlo así, partirlo en micro, por diferentes sectores. En el Perú y en todos los países informales es muy complicado medirlo. ¿Ya? Y a veces pues, no es muy exacta la medición. ¿Ya? Y bueno, ¿por qué? Porque hay que saber cuánto es la producción de qué, cuántas manzanas se han producido en el Perú, cuántos limones, cuánto pan, cuánta harina, no sé, si la industria, cuántos polos, cuánto algodón, cuánto se ha producido, cuánto produce un taxista, cuánto produce un dentista, el abogado, todo eso, ¿no? Los profesores, sabemos que el gran sector profesionales, un gran porcentaje trabaja en el sector informal, varios profesores, por ejemplo, trabajan y no están en planillas, ¿no? Mayormente en el sector particular, ¿no? No están en planillas y se les paga solo por recibos o a veces solamente se les paga por un recibo simple, ¿no? Y hay que medir a ese profesor, ¿no? Porque hay que ver cuántos profesores hay en el Perú, más de medio millón. De ese medio millón, cuántos están en planillas? Y nos vamos a dar cuenta pues, que son la minoría, pero sin embargo, ¿de qué viven todos los demás? Se hace un estimado, se hace un cálculo. Y es por eso que no es sencillo. Ya tenemos, como tercer tema, vamos a desarrollar también lo que es el PBI peruano. Vamos a evaluar una historia de 2 años, cómo ha ido cambiando ese PBI, para evaluar un poco el crecimiento. Porque ahí como se ve cuánto dinero hemos crecido. Vamos a distinguir también entre un PBI real y un PBI nominal, que esa es una diferencia que es importante saberla porque no es lo mismo. Porque, por ejemplo, en un PBI nominal,
Venezuela tiene más dinero que Perú, ya tiene 100.000 millones más, o sea, es un montón de dinero más que Perú, 100.000 millones más, o sea, tiene como 360.000 millones de año, de PBI nominal. Son para que vean cómo es, porque el real le descuentas la inflación que vimos la semana pasada. Si tienes una inflación de 2.000, obvio que ese PBI real va a ser otra cosa, ¿ya? Y vamos a entender un poco también eso, y también vamos a ver cómo afectan algunas propuestas, y en este caso vamos a evaluar de un partido político su propuesta económica y cómo afectaría el PBI. ¿Ya? Cada lunes vamos a tratar de evaluar diferentes partidos, cómo afectarían sus propuestas. La semana pasada vimos de unos, ahora vamos a ver de otros. Muy bien, eh, avancemos. Vamos a ver entonces, ya, otra cosa que se mide, por ejemplo, son los bienes de autoconsumo, ¿ya? O la llamada economía sumergida, por ejemplo. ¿Ya? Esos son términos técnicos, tal vez los bienes de autoconsumo o la llamada economía sumergida. ¿Ya? ¿Cuál es la tasa de variación del PBI? ¿Por qué a veces un año tenemos un crecimiento de +3, +2, +7, +9? El año que más hemos crecido fue el año 93, que tuvimos 12.3, si no me equivoco. Fue el año de más crecimiento en toda la historia del Perú, desde que hay mediciones, ¿no? Y el peor año de crecimiento fue en la época de Alan García, que crecimos 12.3% menos. El año pasado casi lo alcanza, ¿no? Casi, pero como en noviembre y diciembre tuvo una pequeña recuperación, no llegamos al 13.9 que el Banco Mundial en abril nos puso. Si es que no activaban la economía en noviembre y diciembre, el año pasado habría sido el peor de toda la historia de Perú. Pero aún todavía sigue el de Alan García. Muy bien, vamos a ver. ¿Cómo se calcula el Producto Interior Bruto? ¿Cómo se calcula? Producto Interior Bruto, el Producto Bruto Interior. Ya, vamos a ver, este se puede medir ya a través de tres metodologías. La primera, como pueden ver allí, es el método del gasto. Ahí pueden ver la fórmula. ¿Esa fórmula de dónde sale? Este método del gasto es la suma del gasto de los residentes en bienes y servicios finales durante un periodo de tiempo. ¿Ya? Luego el PIB es el consumo final más la formación bruta de capital, más exportaciones menos importaciones. Esa es la fórmula. Ahorita vamos a explicarlo cómo es esto, cómo se hace esta fórmula. ¿Ya? La C, que ustedes pueden ver ahí, es el consumo. ¿Ya? El consumo. La I es la inversión, o sea, la inversión privada, la inversión extranjera, la inversión nacional que va a llegar al país, ¿ya? Directamente dentro del país también va a haber o se va a generar. La G es el gasto público, ya los gastos. X son las exportaciones y M las importaciones. Así se calcula el PBI. Se ve el consumo, cuánto es que la población, la sociedad está gastando. Todo eso se suma ¿qué? A la inversión privada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compramos un producto, estamos moviendo el mercado. Ustedes acuérdense, como el ejemplo simple que siempre se pone, digamos, en el caso de, les voy a poner aquí, el que me enseñaron a mí cuando hice un curso, digamos, un profesor me enseñó esto, digamos, un lapicero. Este lapicero, ¿por cuánto trabajo ha dado para llegar hasta, digamos, hasta donde mí? Ya yo voy, lo compré en la tienda, un lapicero, pero ¿quién estuvo en digamos, en toda esta cadena de inversión, cadena de consumo? ¿Quién estuvo? La señora de la tienda, y la señora ya tuvo, es una intermediaria, que ganó. El camión que se lo llevó de la distribuidora que distribuye este lapicero, ese camión también ganó, ya también es un intermediario donde sale ganando gracias a ese lapicero que yo lo compro. Y todo lo que compramos también hay un montón de intermediarios ahí. ¿Quién gana con el camión? El que vende los repuestos, el que le vendió el camión, el que le vende la gasolina todos los días, el que paga los sueldos, las personas que trabajan dentro del camión, todos ellos también consumen y todos ellos también van moviendo la economía. Por eso la economía no es estática, ya no es estática. De ahí viene, por eso es que la economía cuando se le quiere estatizar, o sea, sale mal. Es por eso que no funciona, porque es dinámica, ¿ya? Y luego viene lo que son, digamos, se le suman, digamos, el gasto público que es de lo que va a recaudar impuestos, de los tributos, la palabra más exacta son tributos, porque entre los tributos sabemos que están las contribuciones, está lo que cobran los municipios, que son las tasas y lo que son los impuestos, propiamente dicho. Esos son tres tipos de tributos que están en nuestro código tributario, ¿ya? Y los podemos revisar.
Ya, se nos llama contribuyentes solamente por unos, ¿no? Porque hay contribuciones, pero en realidad no somos contribuyentes. Es un tipo de tributo el contribuyente, ya la contribución. ¿Cuánto gasta el Estado? Si gasta más de lo que gana. ¿Ya? Por eso es que acá el gasto público también suma, porque el gasto público, cuando va a inversión, ahí es cuando se genera, cuando puede generar y dinamizar la economía. Pero toda la economía no puede depender solo del gasto público porque fracasa, porque no tiene de dónde recaudar. No se puede cobrar a sí mismo el Estado, y es por eso que tiene que financiarse de algún lado. ¿Ya? Y al final, ¿qué hace? Le sube impuestos al consumo, si es que se hace ese método. Por eso es que al final no sale muy bien. Las exportaciones también se suman porque las exportaciones es la ganancia que vamos a tener porque es algo que se ha producido en Perú y lo vamos a vender a otro país. ¿Ya? Esas son las exportaciones. ¿Y qué le quitamos las importaciones? ¿Por qué? Porque las importaciones nos va a costar traerlas, o sea, gastamos dinero. Ya no es que ganamos dinero, sino que compramos. Es como, por ejemplo, en el Perú no se producen computadoras. Todas esas hay que traerlas. Y es por eso que compré una computadora en Perú, hasta incluso sale más caro que comprarla en Estados Unidos, ¿no? Y esa es una de las causas. ¿Ya? Y de esta fórmula vamos despedazando cada dato hasta obtener todos, porque de esta fórmula tú puedes ir cambiándola y tú vas a obtener el contenido de cada uno, en el caso de cada país. ¿Ya? Y en esta fórmula podemos ver lo que se llama el ceteris paribus. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando disminuye el consumo interno de un país, se reduce el PBI. Repito, digamos, cuando se disminuye el consumo interno de un país, o sea, cuando la gente tiene menos poder adquisitivo, ¿se acuerdan? De la clase pasada, cuando tenemos menos dinero para gastar, para comprar o para invertir, que las tres palabras son distintas, ¿qué quiere decir? El PBI va a disminuir. O sea, mientras el país es más pobre, entre más recesión o hay inflación, el PBI va a disminuir. Es por eso que el año pasado, como caímos todo ello, decrecimos un menos 11,3, ¿no? Según lo que salió el Banco Central de Reserva. ¿Ya? Y es decir, siempre y cuando lo demás se mantenga estable. ¿Ya? Esto va a pasar. Lo mismo ocurre cuando disminuye la inversión. Si hay menos inversión privada, ¿qué es lo que va a pasar? El gasto público, las exportaciones también va a disminuir, porque si hay menos inversión privada, no hay menos recaudación. El Estado entonces va a tener menos dinero para poder gastar, a no ser que se ponga a emitir dinero, que sabemos que eso al final va a resultar peor. ¿Ya? O las exportaciones, dejamos de exportar. Si dejamos de exportar, digamos, esa ley agraria que quieren cambiarla, pero la cambian al lado más radical, en donde le van a dar, la van a partir toda la tierra, como se hizo en la época de Velasco, ¿qué va a pasar? Todos ellos van a poder exportar. Sabemos que va a ser muy difícil porque tendrían que asociarse. Y ya sabemos que las personas para asociarse es muy difícil. No lo hacen. Ya no lo hacen. En el caso, por ejemplo, de aquí de Arequipa, Majes, lo que se llama Majes 1, ¿ya? Porque ahorita se quiere hacer el Majes 2. El Majes 1 se partió todo. Todos son propietarios, un montón de propietarios. ¿Ustedes creen que se asocian para exportar? No. Los que exportan, el mayor exportador de Arequipa es una empresa chilena, por ejemplo, que es el que un montón de, porque la agroexportación de Arequipa le da un montón de dinero después de la minería. ¿Ya? Y sin embargo no son de los que se hizo Majes Iguazú, no, son de empresas extranjeras. ¿Ya? Y eso es algo que es también evaluar. Y luego tenemos el siguiente método, ¿no? Porque para no tocar otros temas que no van dentro de esto, tenemos el método del valor agregado. ¿Ya? Este método del valor agregado, ¿qué es? Es la suma del valor agregado, ¿ya? Que ustedes pueden ver ahí, que es el VAB, ¿ya? El agregado, que se generan, tiene que ser un agregado bruto, por eso es que dice VAB, valor agregado bruto, que se genera en la producción de los bienes y servicios en un país en un determinado periodo de tiempo. Ya, en este caso la fórmula, ¿cómo va a ser? Ya, acá es un determinado periodo de tiempo igual, se va a generar, es el valor agregado, acá es distinto al anterior, ¿en qué? En que en el otro se va a sumar, ¿no? Es la suma de todos. En cambio acá se va a calcular el valor agregado, ¿ya? El valor agregado. ¿Ya? Este valor agregado bruto, ¿qué es? Ya para que se entienda, es una magnitud macroeconómica, ya es parte de la macroeconomía, que mide el valor total creado por un sector. Ese sector puede ser el sector primario, secundario, terciario, cuaternario. Sabemos que en el sector primario están las materias primas, ya está, digamos, la pesca, la minería, está la agricultura, ya el sector secundario está el sector industrial, ya, y eso se refiere a cuando se va a hacer eso de que, digamos, es el valor de conjunto de bienes que se producen en un país durante un periodo de tiempo de un sector. O sea, si es del sector primario, secundario, terciario, cuaternario. Ya acuérdense de eso.
Terciario ya es la distribución, ya son las ventas, ya es lo que nosotros tenemos y consumimos y vamos a comprar. El cuaternario es digamos, la tecnología. La tecnología, los servicios que nosotros brindamos como profesionales, todo lo que sabe hacer algo ya es un profesional que brinda un servicio. Y eso es un sector cuaternario. Ya eso está dentro, digamos, una división de la economía. ¿Ya? Para que se entienda esto, por ejemplo, es el valor agregado bruto más los impuestos y le quitamos las subvenciones. En el caso que existan subvenciones, ¿no? Si en el Perú no hay subvención para un sector, digamos, no se subvenciona la economía, ¿no? En el caso de la agricultura, entonces este método no lo puedes aplicar. Digamos, al sector textil no hay subvenciones, entonces no se aplica este método. Ya se aplica el anterior o el que vamos a ver si, el siguiente. Ya, acá es netamente cuando hay subvenciones porque hay que quitarlas, porque eso sale de algún lado. Eso mayormente, ¿quién lo hace? Lo hace, por ejemplo, los países que son los países ricos, que son los que pueden aplicar subvenciones. Acá siempre se dice, en el Perú, yo he escuchado, hay que subvencionar para poder competir con Estados Unidos, que ellos subvencionan su economía, igual la Unión Europea, y es por eso que, como ustedes han visto, ¿no? En Starbucks, no sé si, bueno, cuando iban a Starbucks, los que siguen comprándolo, digamos, el azúcar, ustedes ese azúcar la hacen, es un azúcar de remolacha, la del Starbucks. La remolacha es como un repollo morado, y hacen un azúcar de ello. ¿Por qué? Porque hay sobreproducción de eso y como es subvencionado en Europa, entonces, ¿qué pasa? Hacen un azúcar de la remolacha. ¿Ya? ¿Por qué? Como está subvencionado, entonces el agricultor igual la siembra, se la van a comprar y entonces hace un azúcar muy barata. ¿No? Y luego las empresas fabrican un azúcar muy barata y Starbucks la compra. Ustedes vean el azúcar que trae Starbucks, es de remolacha, no es de caña de azúcar, es de remolacha. ¿Ya? Y esto se refiere, porque como es subvencionado, si tú quieres ir a venderle remolacha a Europa, estás perdido. No vas a poder competir nunca con un país europeo. Con Estados Unidos tampoco. Así subvencionemos acá la economía del Perú, no vamos a poder jamás. ¿Por qué? Y van a entender por qué, que vamos a ver las cifras de esos países en su PBI. Y si es que entramos en una competencia de subvenciones, no vamos a poder. La idea es diversificar y especializarnos en una parte del mercado. Eso es lo que se debe hacer. Pero este método, por ejemplo, ¿cómo se aplicaría a este valor agregado bruto para que se entienda? Un ejemplo, si una pastelería vende pan, ya el valor añadido de una barra, digamos de la barra de pan o el bizcocho el trozo de pan, ya, ¿cuál es su valor añadido? Ya será su precio menos lo que le haya costado fabricar la barra, ya, la barra o la barra de pan o el trozo de pan. O sea, ¿qué quiere decir? Hay que quitarle ¿qué? La harina, la electricidad, la mano de obra, la luz, si ha habido personal, todo eso hay que quitarle, ¿ya? Todo eso hay que quitarle. Y lo extra es ese valor agregado bruto, ¿ya? Más los impuestos. ¿Cuánto costó producirlo? A eso se refiere. Y eso es un método de medición. El siguiente método, este se llama el del ingreso. Ya, este método del ingreso, como pueden ver su fórmula allí, es que es el equivalente a la suma de los ingresos que ganan los propietarios de los factores productivos. ¿Esto qué es? Esta suma de los ingresos que ganan los propietarios de los factores productivos es lo que se llama el trabajo y capital. Ya, si lo ponemos en esos términos, es el trabajo y capital. Sabemos que con la educación socialista que tenemos estamos muy relacionados a esos términos. Ya, durante un periodo de tiempo, ya es la suma de todos los ingresos, ya de los propietarios durante un periodo de tiempo. ¿Entre qué? Entre el trabajo y capital. Ya en este caso el PIB o el PBI es la remuneración de los asalariados más los impuestos, ya, y menos las subvenciones. Entonces acá nuevamente es cuánto se va a gastar en personal, se le suman los impuestos y se le quitan las subvenciones. Ya, pero aparte de eso se le suma el excedente de explotación, que es lo que ustedes ven ahí en su fórmula que dice el EBE. Ya, de esta fórmula, por eso la fórmula queda así. Las remuneraciones de los asalariados más el EBE, ¿no? Que es el excedente bruto de explotación. ¿Qué es un excedente bruto de explotación? ¿Ya qué es? Es lo que generan las actividades de explotación, ¿ya? Una vez recompensó el factor trabajo, ¿ya? Es el excedente. O sea, una vez que tú ya has pagado personal, todo lo que te ha costado tener personal en planillas, ¿ya? ¿Cuál es el excedente? ¿Ya? ¿Cuál es el excedente bruto de explotación? ¿Ya? A eso se refiere. Lo que se llama, digamos, lo que yo sé que todos conocen esa palabra, lo que llaman la plusvalía, ¿ya? Para que lo relacionen de esa forma, ¿ya? Porque si lo ponemos en temas marxistas, sé que ahí me lo van a entender más, pero sabemos que al final eso no es muy bueno hacer de esa forma,
ya, porque hizo un cálculo mal, sabemos que Marx calculó mal, y como parte de un cálculo económico mal, entonces estuvo equivocado desde el comienzo de su doctrina, por haber calculado mal, ya, pero eso es otro tema, si desean alguien debatirlo, ya, y puede, este cálculo, ya, esto se hace así, se suma cuánto cuestan las remuneraciones, ya, cuánto es el excedente del valor de explotación, digamos ponemos en la agricultura. ¿Cuál es el excedente valor de explotación? Gasté ya en camión, transporte, fletes, ponerle bolsa, ponerle tal cosa, la gasolina, lo que ustedes quieran. Y aparte pagué el personal. Ya, luego le sumo los impuestos. Y luego a eso le quito subvenciones. Ya, subvenciones. O sea, tal vez cuánto reinvertí, cuánto dinero volví a poner, porque digamos, es como pasa con la gente del campo. Tienen su cosecha, ganan, digamos, 10.000 soles, y cuánto de eso cuánto de eso va a ir para subvencionar el gasto que van a tener la siguiente cosecha, para reinvertir. ¿Ya? Si es que lo ponemos un lado más pequeño, ¿ya? Y por eso la subvención puede ser a nivel macro como un país o puede ser un pequeño agricultor o un pequeño empresario también puede hacerlo, ¿ya? Pero como esto es para nivel macro, porque estamos hablando del PBI, por eso es que se habla más como subvenciones, o sea, lo que hace un país, ¿ya? No tanto como lo que hace una empresa. Muy bien, avancemos a la siguiente. Vamos a ver, espero que estos 3 métodos hayan quedado un poco claros, ¿ya? Vamos a avanzar viendo el crecimiento del PBI. Ya, avanzamos a la siguiente. Tenemos, por ejemplo, el crecimiento del PBI se mide anualmente, ¿ya? Y intertrimestral también, ¿ya? Cuando comparamos el Producto Interior Bruto de un trimestre con el trimestre anterior, ya tenemos la tasa de variación intertrimestral. Digamos, todos los que, digamos, trabajan en empresas o tienen un rubro económico o utilizan esta palabra se ven cubos. ¿Cómo se ve eso de cubos? Un cubo cubo puede ser cuatro, cada 4 meses. Pero por eso, como acá son trimestres, se ven en 4 trimestres. Ese es el cubo. O sea, cada 3 meses. Por eso es que lo que sale enero, febrero y marzo, las cifras de este año, digamos, va a salir primero la intertrimestral, que va a ser la de enero, febrero y marzo. En abril recién tenemos datos de este año 2021. Ahorita puede ver por mes, pero luego se hace un cálculo recién de los 3 meses. Ya por eso es que cada 3 meses siempre se hace. En mi página, por eso a veces cuando lo vean, a veces cada 3 meses recién publico algo, una actualización, que después puede ir unas sueltas, pero la actualización más exacta es cada 3 meses. Ya es por eso que el año pasado, cuando empezamos la cuarentena, se vino con el dato de marzo, por eso es que en abril salió un dato del INEI, salió un dato de la SUNAT, salió un dato del BCR, y salió la pobreza con 34%, con solamente esa caída de 15 días de marzo, la pobreza se disparó 14 puntos, ¿no? Y eso es algo que es importante medirlo, saberlo, ¿no? Porque como cuánta gente pasó la pobreza así, solamente en 15 días. ¿Ya? Y por eso, si comparamos el PIB de un trimestre con el trimestre anterior, del año anterior, obtenemos la tasa interanual. ¿Ya? Eso es algo que se puede ver en otro tema si desean, ya para que sepan qué son las tasas interanuales, esto ya, pero el PIB se puede medir así trimestralmente y luego se saca el anual. Ya, en ese mapa que están viendo, eh, ¿ya qué pueden ver? Pueden ver la concentración del PIB según países. Los países que están más oscuros, que están pintados más de azul oscuro, como pueden verlo allí, son los países que tienen mayor PIB, tienen más dinero, ¿ya? Son los que tienen más dinero. ¿Quién está? Está Estados Unidos y China. Estados Unidos y China son los que tienen más cantidad de dinero. Luego está Europa, como pueden verlo. Europa por sí solo no es fuerte. Como Unión Europea sí tiene un PIB bastante grande, ¿ya? Sí es un PIB bastante unido, que incluso le superaría a China. Sería el segundo después de Estados Unidos si toda Europa juntase todo su dinero, considerando que Europa fuese un país junto. Pero por separado no se comparan en nada a Estados Unidos y a China tampoco. Acá en la región, por ejemplo, Latinoamérica, lo que pueden ver es a Brasil, ¿ya? Es a Brasil. Y Brasil, ¿qué es lo que hace? Por eso Brasil está en el grupo de los G20, ¿no? Por eso dice, ¿por qué hace Brasil en esas reuniones? Porque tiene una cantidad de dinero que ahorita lo vamos a ver en el otro cuadro que está en la siguiente diapositiva, lo vamos a poder ver, ¿ya? ¿Qué críticas hay al PBI? Ya siempre se dice, no se puede medir el dinero y de eso ver si un país es rico o no es rico. Eh, es la medición más exacta, digamos que más usada actualmente, ¿ya? Tiene críticas porque muchos dicen que no es verdad que un país deje de ser rico, deje de ser pobre, si es que tiene más dinero, tiene más crecimiento económico. Eh,
sabemos que eso viene también de un lado socialista, porque sabemos que los socialistas dicen que no se puede medir la pobreza porque estigmatiza. Claro, porque no les conviene, porque cuando ellos gobiernan la pobreza incrementa, así es que por eso no les gusta medir la pobreza, ni el crecimiento, ¿no? Ellos hablan de desarrollo, pero ¿cómo vas a desarrollarte si no tienes crecimiento? Ya, o sea, porque para crecer, para desarrollarte primero hay que tener dinero. Si un país no tiene dinero, ¿cómo va a invertir en desarrollo de su población? ¿Cómo le va a dar salud? ¿Cómo le va a dar educación? O los que creen en el Estado, ¿no? Yo, por ejemplo, no creo en ello, pero ¿cómo le vas a dar educación? ¿Cómo le vas a dar servicios? ¿Cómo le vas a dar todo lo que dices que le vas a dar si no tienes dinero? Entonces, por eso primero hay que crecer. Es la mejor forma de sacar a la gente de la pobreza que ha existido en la historia. Si ustedes encuentran otro método que haya existido mejor, tiene sus fallas, sus críticas, porque es real, pero hay que compararlo con la realidad, ¿no? Si planteamos una utopía, ya seguro los anarcocapitalistas plantearán en su utopía, ¿no? Así como hay de los dos lados. Ahí veo que han hecho una pregunta. En ese sentido, ¿qué recomendaciones o lineamientos se debería realizar para que haya una efectividad mayor en la ejecución de los planes de gobierno? Para que el plan de gobierno funcione, primero, como tú ya tienes un plan, es como, por ejemplo, ahorita los planes de gobierno de los candidatos. Voy a gastar en tal, voy a invertir en tal, vamos a incrementar, vamos a construir carreteras, un candidato que va a construir un tren, otros candidatos que van a construir hospitales, que van a construir colegios. Todo el mundo te dice que va a hacerlo. El primer método, como mencioné, se dan cuenta que para sumar, generar crecimiento, ¿qué es lo que había? Tenía que haber inversión y tenía que haber consumo. Ya, yo con lo del consumo no es, sabemos que el método keynesiano le va a meter mucho consumo. Ya, ¿por qué? Porque a veces pone que el Estado lo haga y la gente tenga dinero y luego consuma. Pero a veces, pero quien mayormente paga impuestos son las empresas. Así es de que mientras más empresas es mejor. El mercado, mientras más inversión tenga, es mejor. Es como yo siempre digo, dicen, acá en el Perú hay competencia. No, no hay, porque digamos, Alicor compite con ellos mismos. Tú vas a un supermercado, ves fideos, el 70% de los fideos son de Alicor, ¿ya? Y los otros son fideos del mismo supermercado y luego por ahí unos chiquititos que compiten, ¿ya? Entonces, eso no es libre. Cuando es libre, hay un montón. Es como el ejemplo que ponen de los bancos, ¿no? Que se está hablando ahora actualmente mucho. Claro, con cuatro bancos, obvio que te van a cobrar lo que ellos quieren, ¿no? Cuatro, cinco bancos creo que hay en el Perú, pero digamos cuatro son los que concentran casi todo. Porque luego las cajas, las financieras no tienen muy poca participación, ¿ya? Y encima que no están reguladas, ya, de 100%. Entonces, como hay pocos bancos, si comparamos, por ejemplo, Panamá, que tiene la tercera parte de la población nuestra, ya menos todavía, la tercera parte, menos de la tercera parte incluso, Panamá tiene más de 200 bancos. Y entonces, por eso en Panamá, toda la gente, incluso yo les digo, si ustedes tienen dinero, déjenlo en Panamá, van a ver cómo van a dar de intereses. En los 200 bancos más grandes, porque tiene otros bancos más, que en total creo que son más de 1000. Pero ponen los 200 bancos más grandes, porque hay diferentes bancos del mundo. Mete tu dinero, vas a ver cuánto dinero ganas ahorrando allá que ahorrando acá. Y entonces, ¿eso qué hace? Hace que salga el dinero digamos, que la gente ahorre en otro país. Entonces, la gente, ya que porque ahorrar en el Perú es muy caro. Y es por eso que a veces nuestra moneda no toma fuerza. ¿Ya? La idea es que haya inversión. Mientras más inversión haya, más recaudación va a haber. Porque usted acuerda de este boom económico, ¿qué pasó? Vino muchos moles, vino mucha... No vamos a hablar, digamos, de minería, ¿no? Porque sabemos que puede haber ahí discrepancias, pero eh, digamos con los moles, lo que es servicios, netamente, lo que es turismo, no lo que es turismo. Por ejemplo, en el caso de Arequipa, servicios y turismo es lo que generan una gran cantidad de ingresos, ¿no? Después de la minería, en ese orden, ¿no? Junto con la agroexportación. Entonces, si hay más empresas de servicios, van a poder brindar más trabajo en primer lugar, porque en un mall cuánta gente trabaja directamente y indirectamente cuánta trabaja. Indirectamente, acuérdense que quiénes son los transportistas, los que llevan el camión, los que reparten el flete, toda la gente alrededor de un mall, donde los que trabajan en un mall almuerzan, se compran la comida, digamos, trabajan de la noche, los que toman un taxi, los que toman transporte público, toda esa gente al final, ese ciclo de la economía, se dan cuenta cuánta gente genera un trabajo. O en una feria, ustedes imagínense, digamos en Lima, Gamarra, está el comerciante ahí y hay una empresa que le vende, una señora que digamos un menú, le vende menú y entonces
se genera la economía. Luego hay gente que te va caminando y te vende gelatinas, hay gente que ve, te vende de todo. Y hay si se dan cuenta cuánto dinero se mueve allí, ¿no? Que Gamarra mueve millones. No todo es legal, ¿no? Pero por eso es que se hace un cálculo. Un cálculo, ¿por qué? De cuánta gente vive ahí, cuánta gente puede tener un sueldo promedio y de eso sacas cuántas son sus ganancias y todo eso lo metes al cálculo, como les dije anteriormente, para sumarlo al PBI. Y ahí es por eso que de ahí sabemos cuánto es. Y es algo así como lo que cuando se hizo, digamos, la economía sirve, es como cuando, digamos, en los incas. ¿Cuánta población había en los incas? Había 15, 20 millones. Dijo, ¿cómo se hace ese estimado que puede haber 15 millones? ¿Cómo van a decir eso si es que no había datos, no había nada escrito? ¿Por qué? Porque el Tahuantinsuyo, que era desde Colombia, iba hasta Argentina, iba con Chile, todo Bolivia era, bueno, parte del Tahuantinsuyo, había tal cantidad de tierras, de hectáreas para sembrar, y entonces se calcula cuánta gente trabajaría en todas esas tierras. Y entonces el cálculo que se hizo era de 15 millones. Era un cálculo matemático de hectáreas por cuánta gente ocuparía un metro cuadrado trabajando al día, ¿no? Cuánta gente podría trabajarlo. Y entonces se hizo el cálculo, y entonces para trabajar todas las tierras del Tahuantinsuyo, en las minas, trabajarlo en el campo, en la pesca, se necesitaban 15 millones de personas. Y es por eso que así se hizo el cálculo de la población. ¿Ya? Y algo así, lo mismo se hace acá. Lo que hay que hacer es primero tener dinero, ¿ya? Saber cómo estamos como país, saber que hay que tener más dinero para poder aplicar esos planes, ¿no? Con mayor efectividad, ¿no? Para ser efectivos, como tú me estás preguntando allí, ¿ya? Si no generan dinero, nunca van a poder hacer nada. Van a hacer emisión monetaria y volvemos al gobierno de Alan García al año 85. Y el Perú se va al año 85. Así, directamente. Desde el año 85. Y digamos, todos los que han crecido esta generación, que dicen que estamos mal, ya los quisiera ver en el año 85. Vivir esos 5 años. ¿No? Es por eso que hay que saber bien qué es lo que estamos pidiendo y qué es lo que vamos a votar. ¿Qué es lo que vamos a votar? Los candidatos, está su plan de gobierno, no están mintiendo, ¿no? Al final no están mintiendo. No están, incluso en sus discursos dicen que lo van a hacer, así es que no hay mentira allí. Muy bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver el... Tenemos allí, por ejemplo, la otra crítica que se dice es de que el PIB no mide la distribución de la riqueza dentro de un país, ¿ya? Ni la diferencia entre los países. Claro, es que el PIB mide el crecimiento, mide cuánto dinero tienes, no cómo lo distribuyes. Para eso hay otros indicadores, como por ejemplo el índice Gini, el índice de desarrollo humano, también tú puedes hablar lo que es el PIB per cápita. PIB per cápita, por ejemplo, podemos verlo en otro lado, ya en otra sesión, si desea. Por ejemplo, ahí tenemos el PIB por países. PIB por países. Como pueden ver, quien tiene más PBI es Estados Unidos. Bueno, el mundo tiene 74, ahora esto es en billones, 74 billones, ¿ya? Acá vendríamos a contar en billones, en el caso del mundo. Estados Unidos al año genera 18 billones y medio, ¿ya? China genera 11 billones, ¿ya? Un billón, acuérdense así con bi, es 1 millón de millones, ¿ya? Es 1 millón de millón. Japón, ya que es la cuarta economía con más dinero del mundo, genera 4 billones 700 mil al año. Alemania, 3 billones y medio. Ya uno dirá, Alemania que estuvo embargado, que le pasó de todo, le metieron, le pusieron hasta un muro, le pasó de todo, luego pasó a ser el quinto país más rico del mundo. ¿Cómo se hace eso? ¿No? ¿Cómo se hace eso? Y los demás países de Europa que no tuvieron eso, ¿por qué no están como ellos, no? ¿No? Digamos el caso de España. España no le pasó nada, no le hicieron lo de Alemania y España no está ahí. ¿Ya? Hay que evaluar qué es lo que hacen los alemanes, qué hicieron para poder generar tanto dinero. ¿Cómo llegaron a generar billones cuando nunca, no habían hecho eso? Luego el Reino Unido tenemos que está con 2 billones 600 mil, Francia tiene 2 billones. Luego vámonos esos son los 6 primeros puestos. Brasil está en el puesto 9 del ranking, porque Brasil genera 1.700.000 al año, es por eso que ustedes ven todo ese dinero que tiene Brasil, por eso es que compararnos con Brasil no podemos competir con ellos, por eso es que el sistema, ustedes han visto cómo ha sido la cuarentena allá, ¿no? Ha sido bien informal, la gente en las playas, todo eso, se enfermaban, pero tienen 500 veces más camas que, por ejemplo, que Perú, ¿ya? Por habitante. O sea, en Perú estamos en déficit, ahí tienen 500 más por habitante. Y es por eso que alguien se enfermaba ahí, lo atendían. Y por eso por millón de habitantes por muertes los hemos superado a ellos, ya desde el año pasado, ¿no? En cantidad sí tienen más, pero midiéndolo por millón de habitantes, nosotros les hemos ganado.
¿Por qué? Porque ellos, al tener un sistema de salud mucho mejor que el nuestro, han podido estar en la calle todo el día y encima las playas no los han cerrado, ¿no? Como pasó. Por ejemplo, acá en el puesto 50 está el Perú, ya con 206.000 millones, 206.000 millones. Ya nosotros no estamos en la lista de los billones, nosotros estamos 206.000 millones. Estamos muy, muy abajo, si se dan cuenta. Es por eso cuando te digan, Estados Unidos subvenciona su agricultura. Mira la cantidad de dinero que produce Estados Unidos. ¿En verdad quieren competir contra Estados Unidos subvencionando la agricultura? ¿Qué creen que puede hacer Estados Unidos? Nos destruiría, no aguantaríamos. Ni poniendo todo nuestro PBI podríamos competir con ellos. Y es por eso que tenemos que, ahí se dice diversificar, especializarnos en algo en el mercado. Si no, no vamos a poder. Por eso cuando escuchen el discurso, hay que subvencionar para competir con Estados Unidos. No vamos a poder. No podemos, no podemos. No lo vamos a hacer. ¿No creen que eso ya pasó en el pasado? Alan quiso hacerlo, no pudo. No pudo. Velasco quiso hacerlo, no pudo. Un montón de candidatos hablan de ello, así es que está mintiendo y no conoce la realidad económica. Luego tenemos Panamá, que está en el puesto 90, que tiene 40.000 millones al año, ¿no? Bolivia en el puesto 97, que tiene 29.000 millones. Y luego los tres últimos países, que son los tres países, por decir, los más pobres, ya que menos dinero producen al año, porque miren, Kiribati produce solo 172 millones al año. Ya, o sea, 172 millones al año, imagínense, es prácticamente nada. Tuvalu, 38 millones. 38 millones un país produce. Pero contra pobre, y Siria, bueno, que sabemos que como para en guerra ni siquiera hay datos, porque incluso se estima que no tiene dinero para nada. Por eso la gente ahí tiene una economía prácticamente primitiva, porque la gente siembra su propio alimento. Ya Siria es un país completamente destrozado. Vamos a avanzar, vamos a ver un poco lo del PBI real, PBI nominal, ¿ya? Para ver un poco cómo va esto. Ya en la siguiente diapositiva vamos a ver que el PIB, se lo voy a explicar con un ejemplo, para que puedan ver lo que es el PBI real y el PBI nominal. Ya, el PBI ya sabemos que es la cantidad de dinero que se genera en un país, ya de bienes y servicios, que todo lo que se produce, toda la cantidad que genera un país. En la siguiente diapositiva vamos a verlo. Y yo se lo estoy explicando con ejemplo. Pongamos primero que el PBI de un año es igual a 100 y el PBI del año 2 es igual a 120. ¿Ya? ¿Qué ha pasado en el primer año? Digamos 100, nosotros, como en el Perú, digamos, hubo un año que ganamos 100.000 millones, ya producimos 100.000 millones y el siguiente año producimos 120.000 millones. Hay un incremento y este incremento del PBI puede ser por dos razones. ¿Ya? Estas dos razones puede ser la producción, una, que puede ser por la producción de bienes y servicios, aumentó. O sea, ¿qué quiere decir? Hubo un montón de inversión, por eso hubo un montón de bienes y servicios, hubo más bienes, hubo más moles, hubo más agricultura, porque hubo más agroexportadoras, entonces se dio más trabajo, se produjo más bienes, ¿no? Se produjo, digamos, no sé, la minería informal. Por ejemplo, acá en Arequipa hay una zona que se llama Copampa, que es netamente de oro, y el 98% es informal. Yo no sé por qué no lo formalizan. Son 98% de impuestos que estamos perdiendo. Generaríamos más que Tía María que están peleándose, porque esta es de oro, ¿no? Y sin embargo, el 98% es informal e ilegal. Y nadie dice nada de eso, por ejemplo. ¿Ya? Y eso se debería formalizar. ¿Ya? Pero digamos, eso generaría un montón de bienes y servicios. Aumenta. Eso es una razón. La otra razón puede ser como la que vimos la semana pasada. Los bienes y servicios se vendieron a precios más altos. O sea, subieron los precios. ¿Por qué? Porque hay demasiada demanda y por eso suben los precios. ¿Ya? Eso pueden ser las dos razones por las cuales el PBI de un año al otro puede incrementarse. Claro, ¿cuál es el mejor? La primera razón, porque la segunda razón solamente hay más dinero porque todo se puso más caro, ¿no? Pero no, eso no quiere decir que la gente tenga más dinero, ¿no? Por eso es que ahí están las críticas que se le hace a la medición del PBI, de que a veces solamente mide el monto en dinero. Pero por eso es que existe el PBI real y nominal. El bajo, el que no toma en cuenta la inflación, es el PBI nominal, que es el que yo les he mostrado en los datos anteriores, es un PBI nominal. Ya, el PBI real deja de lado la influencia del cambio de los precios. Ya, ese deja de lado la influencia del cambio de los precios. Ya, a ver, vamos a continuar. Este PBI real, por ejemplo, se los voy a explicar de otra forma.
con otro ejemplo mucho más claro. Acá les he explicado cómo va a aumentar y cuándo sería nominal y los dos factores. En esta siguiente diapositiva tenemos dos productos del año 1 y el año 2. El pollo, por ejemplo, un país, volviendo nuevamente al ejemplo del año pasado, de la semana pasada, un país consume 10 pollos al año. Cada pollo cuesta $5, ¿ya? Y consume también en un año 50 panes, y el precio del pan, cada pan cuesta 2 soles, $2. Y ahí al año siguiente el pollo, ya no el país, ya no necesita 10, necesita 12. Pero el precio del pollo sube y está a $7. Y el pan, ya no necesitamos 50. La sociedad como ha crecido, hay más población, hay mayor consumo, tal vez puede haber diferentes factores también, no necesariamente porque hay más población. Va a consumir más panes, en vez de 50 pasa a 70 y el precio aumenta de 2 a 3. El PBI nominal lo que va a hacer es esto. Va a sumarlo cuánto costaría todo un año, ¿no? El precio del pollo. 10 por 5, 50, ¿no? 50 por 2, 100, 150 el precio. Entonces sería el precio del pan más el pollo. Acuérdense que para el PBI entra todos los bienes y servicios. Acá solamente he puesto dos de ellos. $150 costaría, ¿ya? Y en el segundo año, hacemos el mismo ejercicio, 12 por 7 más 70 por 3, son $294. Entonces, ¿qué pasó? El gasto de la sociedad, si se dan cuenta, pues es el PBI, puede decirse, ha crecido, sí, porque la gente para consumir esos bienes ha gastado el dinero y entonces ha habido mayor, el PBI creció, con ese ejemplo, ¿han visto? Crece. Pero el real, ¿por qué? Porque para que aumenten los precios, como pueden ver en el ejemplo, puede haber inflación, puede haber otros factores. Y el PBI real por eso pone un año base. Esa es la diferencia. Va a poner un año base, como hicimos con la inflación que pusimos el año 2017. Acá el año base va a ser el año 1. El mismo ejercicio, el primer año $150 se gasta, el segundo año se toma el precio del año base, o sea, $5. 12 por 5, y en el caso del pan, no $3, sino más bien 2, 70 por 2, y eso sale $200. Este PBI, por ejemplo, si se dan cuenta, de 200 a 294, hay un montón de diferencia. ¿Por qué? Porque se ha tomado en cuenta la inflación. Ya se ha tomado en cuenta la inflación, no se está tomando, eh, no se está tomando en cuenta solamente cuánto dinero hay. Se está explicando, por eso se llama real. Por eso se llama real. ¿Y la conclusión cuál es? El PBI nominal utiliza los precios actuales, el PBI real usa un año base de precios para los precios posteriores. ¿Ya? Porque así yo usando un año base, yo tomo como referencia cuál es la diferencia que va a haber, que en este caso $50. En cambio, si fuese netamente el nominal, por eso a veces uno decir, ha crecido un montón, o como les dije al comienzo, Venezuela tiene más dinero que nosotros. Pero claro, porque no está tomando en cuenta su inflación. Si ponemos su inflación, que justo salió de más de 3000%, o sea, Venezuela pues no ha crecido nada, más bien está en pérdida. Y ahí es por eso que Maduro ya llamó a las empresas privadas, ¿han visto? Que quiere que exploten el petróleo. Ha llamado a que inviertan. Lo mismo que hizo Evo el año antes que lo derroquen. Evo llamó para explotar el litio, porque no pueden explotar el litio. Y tiene la mayor reserva del mundo, tiene Bolivia el litio y no lo explota. Porque un país, claro, los mismos discursos que dicen acá varios. El Estado lo va a hacer, ya, pero el Estado tiene la tecnología, tiene el personal para hacerlo, tiene el dinero para hacerlo. No, y eso por eso le pasó a Venezuela, le ha pasado a Bolivia, nos puede pasar a nosotros. Ya, por eso es que hay que ser conscientes. Bueno, en el siguiente cuadro vamos a ver un poco el PBI cómo ha ido avanzando, y el Producto Bruto Interno y la tasa promedio anual de crecimiento. Porque el PBI, sabemos que vamos a crecer en millones y vamos a tener un crecimiento anual. Ya acá van a ver un crecimiento interanual. Ya este lo he sacado de lo que es el INEI. Ya, la siguiente diapositiva. Y tenemos qué cosa. Desde el año 1950 está la medición. El año 1950, el Perú tenía un PBI de más o menos unos 43.000 millones. ¿Ya? 43.000 millones. Ahorita sabemos que ya está en más de 500.000 millones. ¿Ya? Este es el PBI, que es muy distinto al presupuesto. ¿Ya? Acuérdense de eso. El presupuesto es otra cosa. Es otra cosa, que también se puede hablar de ello. Pero el PBI es cuánto dinero generamos. Como pueden ver, el Perú ha tenido crecimientos.
Y fuimos creciendo toda la época del año 1950, el año 55, el 60, también la curva iba ascendiente, ¿no? En los 70 al 80, por ejemplo, descendió de lo que íbamos del 50, 3,7 de crecimiento hubo porque hubo unos en negativo, que fue en la época de Velasco, el crecimiento en negativo, y luego nos pasamos, bueno, a la década perdida, que es el de 1980 a 1990, que de esa década decrecimos, -1%. Eso es bueno que lo sepan. Ya, por eso es que quieren volver a esas épocas, -1%. La lata de leche Gloria costaba 3 intis, y cuando acabó el gobierno de Alan, costaba 45.000 intis. O sea, si ahorita una lata te cuesta 3 soles, puede que acabando el gobierno de Vero te cueste 45.000 soles. Ya pasó, no son cifras que me estoy mintiendo, ustedes pueden buscarlo. Incluso hay un programa de Bailey hablando de eso, de Bailey de esa época. ¿Ya? O sea, por eso es que no hay... Y son datos, ustedes pueden buscarlo, están ahí, donde está el informe que yo he sacado de esto, están todititos los datos. Muy bien, luego viene el década del 90, que el crecimiento promedio fue de 3,9, y luego ya viene, bueno, desde el año 2000, que ya pasó a ser 5,6. Para que un país se le considere desarrollado, porque no es que un país, tú entras a un grupo y dicen, ah, ya este país va a ser desarrollado. No, un país solito entra al ranking de países desarrollados. ¿Cuándo qué? Cuando tu crecimiento es sostenido de más del 5%, y cuando vas a hacer, y cuando ya estás en vía de desarrollo, y desarrollados cuando tú puedes llegar a superar el 7%. ¿Ya? Eso es un país ya desarrollado, cuando tú ya has pasado el 7% en promedio, como estamos viendo acá. Perú nunca ha llegado por esos indicadores. Ha tenido años que hemos tenido el crecimiento más alto, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y del 2010 al 2020, si se dan cuenta, el promedio es 4,0, porque fuimos empeorando. Miren las barras rojas, cómo van disminuyendo. ¿Por qué? Porque cada vez se fue gastando más corrupción. Ustedes comparen cuántos hospitales han hecho en los últimos 10 años, cuántos hospitales se hicieron en los 10 años anteriores, en los anteriores, cuántos colegios, qué obras han hecho, y van a compararlo. En la siguiente diapositiva vamos a ver ya en un cuadro más grande, desde el año 1950 también, ya como ahí la cifra que les di, ¿no? Que el gobierno de Alan, el peor decrecimiento que hemos tenido ha sido de -12,3, y el mayor crecimiento ha sido el de 12,3. ¿Quién diría esa coincidencia del número, no? El peor, -12,3 en el gobierno de Alan, el año 89, y el mejor ha sido en el año 1993 con Fujimori, ¿no? Pero el promedio Fujimori sabemos que es de 3,9. Ya es por eso que ahí se llama que hubo crecimiento. Pero antes que no crecíamos, no, sí hemos crecido. Ustedes solamente comparen, váyanse a la época de Odría, Leguía, todos ellos. Tenemos 5,5, 5,3, que es mejor que Fujimori. Por eso es que a veces dicen, es la mejor época. No, claro, son otras épocas, son tendencias, ya son tendencias, son tendencias. Eso sí es bueno saberlo. Claro, no, el gobierno de Alan, el 8% de crecimiento, ¿no? Pero yo con Alan siempre le hago algo. Comparo sus números de sus 5 años primeros con sus últimos 5 años. Y siempre nos está debiendo. ¿Ya? Siempre nos va a salir a deber. Nos va a salir a deber en la inflación. El crecimiento fue muy bueno, pero sus dos gobiernos, si los comparamos, es como que no le alcanzó para poderlo pagar lo que hizo. ¿No? Porque miren sus años del 85 al 90. Ese -12,3 y ese -9,4, -5,8, no había forma, ¿no? Claro que el año 83 crecimos 9,7, ¿ya? El año 83. ¿Pero por qué? Porque gastó dinero público, emitió dinero pero claro, pero eso pues es una burbuja, eso no funciona mientras hay la plata, mientras estatizas a las empresas. Luego cuando ya no tienes a quién, como siempre se dice esa frase, socialismo dura lo que dure el saqueo. Cuando se acaba la plata, pasa eso. ¿Ha visto bien cómo creció? ¡Pum! Y luego se cayó. Lo que creció en un año, al otro año lo perdió. Y luego empeoró. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Por eso es que las cifras son para esto. Vamos a comparar esta propuesta para combinar, ya que hoy he hecho un poco largo, quería hacerlo más corto y me he alargado más. Y a la PBI la afectación con propuestas. Vamos a ver esto, el Partido Político Nacional Perú Libre, el del lapicito, ¿no? El del profesor que marchaba, ¿se acuerdan? Que hacía huelgas y paró el sistema educativo más por casi 4 o 5 meses en huelga. Él se está lanzando para presidente. Ya en el año 2017, ¿se acuerdan? Ahí se hizo famoso y ahora está lanzado para presidente.
tiene cuatro ejes el social, él quiere incrementar el presupuesto educativo del 3,5 al 10% del PBI. Eh, Su plan de gobierno yo creo que lo ha armado hace tiempo, porque 3,5 es desde el año 2018, el 2019 ya aumentó, el 2020 aumentó, y el 2021 está en 4,2. Ya no está actualizado, no, lo han hecho hace años, pero no lo han actualizado, tal vez la cifra. Que eso también da mucho que desear, ¿no? Porque uno debería presentar un plan actualizado. Pero bueno, si lo piensas subir al 10%, actualmente es el 4,2% el 2021. ¿Ya? Este año se le ha puesto el 4,2% del PBI, está yendo a educación. De ese PBI que hemos visto atrás, ¿no? El Perú, que son 32.375.000 soles. Si él lo va a incrementar a más del doble, la pregunta siempre que se le debe hacer, ¿a qué parte del PBI le va a quitar? Y si no le va a quitar ni a salud, ni a infraestructura, ni a los bonos, ni a programas sociales, ni a vivienda, no le va a quitar a nadie, entonces ¿de dónde va a sacar el dinero para incrementar el presupuesto? ¿De dónde lo va a sacar? Esa es la gran pregunta, porque ellos ponen en su plan de gobierno, vamos a aumentar, pero no te dice cómo. Y es fácil decir cómo, solo que nunca, los que dicen este tipo de propuestas nunca te dicen cómo. Lo va a aumentar a más del doble. Y según el dato que él pone, hasta lo quiso aumentar al triple. ¿De dónde va a sacar el triple de dinero? ¿A quién le va a quitar? ¿Qué va a hacer? ¿No? ¿Qué va a hacer? ¿Va a subir los impuestos? Esa es una buena pregunta. ¿Va a subir los impuestos? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, ¿cómo va a incrementar este monto? ¿Le va a quitar? A salud no creo que le vaya a quitar. ¿Le va a quitar a vivienda? No creo, porque está hablando también que va a dar viviendas. ¿No? Eso es bueno que saber. Y si aumenta este gasto, el PBI, entonces ¿qué va a pasar? No va a pagar deuda externa. ¿De dónde saca el dinero? Esas preguntas es lo que sería bueno hacerle a todos los candidatos políticos. ¿De dónde? ¿Cómo lo financias? ¿Cómo lo pagas? Luego tiene una propuesta económica, él plantea, por ejemplo, un nuevo régimen económico, ya que le pone el nombre, que es lo mismo que le pone, bueno, Venezuela, la economía popular con mercados, lo mismo que dice Bolivia y todos los países socialistas, sabemos que él tiene índole comunista, ya quiere un nuevo rol económico del Estado, impuestos a todas las empresas sin excepción, ¿ya? O sea, le quiere cobrar también a los informales, me imagino, la fuerza, ¿no? Y me imagino que entrará a una feria, un baratillo, y les va a cobrar a todas va a llevar la SUNAT, les va a cobrar la fuerza, porque las empresas ya pagan impuestos, y sin excepción, me imagino que estará diciendo los informales. Y los informales no sé si saben esto, que va a cobrarles esto, impuestos a todas las empresas sin excepción. Y va a estatizar, está en su plan de gobierno, estatización de sectores estratégicos e implementar una política agraria. Sector estratégico, ¿a quiénes son? Hidrocarburos, minería, la pesca, está incluso la agricultura, o sea, va a estatizar las agroexportadoras, va a estatizar las minerías. Imagínense qué va a pasar si se cumple este plan. El PBI, que prácticamente lo paga el 70, casi lo pagan casi todas las empresas, de grandes, pequeñas, micro, tuititas, si estatiza las más grandes, ¿quién va a pagar el PBI? Nos vamos a caer, nos vamos a caer, ¿no? Y eso es lo que está proponiendo. El plan institucional que propone, bueno, crea una nueva constitución, eliminar órganos ministeriales paralelos a los gobiernos regionales. No, esa parte me parece bien. Yo eliminaría los gobiernos regionales también, pero bueno, para ahorrar dinero. Prohibir financiamientos de campaña, ya, de imprescriptibilidad de delitos de corrupción. Ya, eso de prohibir financiamiento de campaña está bien, porque todo lo que sea ahorrar gastos, claro que él lo quiere mandar a otro lado, la falta va a gastar más. Ya eliminar la inmunidad, ¿no? La inmunidad, me imagino, la parlamentaria, ¿no? No creo que quiere, o quedará de todo el mundo, del presidente. Ya, hay algo que es justamente todas estas propuestas que está diciendo, eso de estatizar, va a afectar al PBI, vamos a tener menos dinero. Eso de que va, claro, porque el Estado, si él mismo lo va a hacer, entonces, ¿de dónde saca dinero para hacer las demás obras? Él va a vender el cobre, lo va a hacer, en verdad va a poderlo hacer, los hidrocarburos, lo va a poder hacer, es así de eficiente como es Noruega. Noruega, por ejemplo, es creo uno de los pocos países desarrollados que tiene estatizado el petróleo, pero es un gobierno tan limpio, digamos que por eso, como no hay corrupción, por eso es una empresa eficiente, que es Noruega, su mayor ingreso es el petróleo. Es una de las empresas, es uno de los países que más contamina también, ¿no? A pesar que son en teoría de los que siempre ponen de ejemplo, pero es de los que más petróleo tiene también. ¿Ya? Y eso siempre es bueno. Les dejo una frase que es la mejor política social es defender el empleo y proteger las empresas.
que generan el empleo y tributan. La empresa, acuérdense que son toda actividad que produce bienes y servicios. La carretilla de la esquina es una empresa, el chifa es una empresa, la bodega es una empresa, todos son empresarios. Toda Gamarra son empresarios, todos los de los baratillos son empresarios. Empresario no solamente es la gran empresa, eso es algo que el peruano tiene que aprender. Empresas son todos. Si acá dice que van a cobrar el impuesto a todas las empresas, le van a cobrar impuestos al carretillero. ¿Ya? Es que sería bueno que explique, ¿no? ¿No le va a cobrar? ¿No le va a cobrar? ¿Va a quitar los regímenes que existen? ¿Qué va a hacer? No es una propuesta, dice que va a todos, y eso es muy amplio, ¿no? Es muy amplio lo que está proponiendo. Por lo cual se nota que va a usar netamente el aparato represivo que es el Estado. Y eso es por eso es muy peligroso estas propuestas. Muy bien, no sé si te hagan una pregunta más, si no nos vamos a quedar ahí. Espero que me alargó un poco, me duró la hora completa prácticamente. Espero que haya sido muy útil. No sé si tengan alguna pregunta, duda, la pueden escribir. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mira, hay una pregunta en los comentarios. Bueno, antes que nada, buenas noches con todos. Muchas gracias a todos los seguidores de Perú Noticias que han estado presentes esta noche. Y bueno, agradecerle a todos los que nos vienen acompañando durante esta nueva propuesta. Esperamos que estos programas en los que estamos trabajando sean de su agrado, que los aprovechen, como dice Ernesto, y que sigan compartiendo nuestro contenido si les gusta, ¿no? Saben de que solamente de esa manera vamos a llegar a más personas. Recordarles a los que nos están viendo que esta noche nos acompaña Ernesto Rivera, es economista y docente, también es administrador de Arequipa Republicana, y recuerden que todos los lunes va a estar presente él a cargo de este programa Economía en Libertad. Estamos muy agradecidos contigo, Ernesto, y de verdad muchas gracias por sumarte a este proyecto. Por favor, cuéntanos un poquito cómo te ubicamos en redes sociales. Allá. Bueno, ¿Cuáles son tus redes sociales? en el caso de Arequipa Republicana, lo encuentran poniendo a QP Republicana en cualquiera, en lo que sea Facebook, lo que sea Instagram, en Twitter, y lo pueden encontrar, o escribiendo de frente Arequipa Republicana, y ahí les va a salir el símbolo que ustedes ven allí, es el grifo, ya es el grifo, que es un símbolo mitológico, ¿no? Claro. Mitad león, mitad águila, tiene todo un significado, ya, y ahí me pueden encontrar, ¿no? Y bueno, a mí me buscan también como Ernesto Rivera, o cualquier cosa también, y bueno, espero que les sigan la página, les esté gustando el contenido. Voy a tratar de hacer unos temas un poco más didácticos, más pequeños. Hoy me he alargado, me van a disculpar. El PBI es un tema bastante largo, ¿ya? Lo voy a Sí, claro. repartirlo. Pero bueno, espero que haya sido provechoso, ¿no? Muchas gracias Tana, de Perú Noticias, ¿no? Por darme este espacio para poder difundir un poco las ideas de la libertad, poder enseñar un poco también una visión distinta de economía, ¿ya? De cómo afectarían ciertas propuestas, que es importante también saberlo. Claro, claro. Cuéntanos, si la gente visita tu página, ¿qué es lo que va a encontrar, ¿no? En tus redes sociales, más o menos, Mm. para que le des una idea de qué es el contenido que tú subes normalmente. Ah, sí, bueno, el contenido es netamente, no sé si han escuchado la palabra libertario, es un contenido, va a defender tres propuestas, lo que es la vida, la propiedad y la libertad. Ya siempre a veces dicen los derechos. Yo siempre digo, ¿cómo vas a, digamos, pedir un derecho o defenderlo si no tienes libertad? La libertad por eso es como principio. Por eso los libertarios nos llamamos de esa forma. El principio, lo primero, va a ser la libertad. Ya, porque sin libertad no podemos pedir nada más. No, si no tenemos libertad, nos coaccionan la libertad, nos vienen a quitar la libertad, entonces, ¿cómo vamos a ejercer un derecho? Van a encontrar contenidos, va a haber temas económicos, de todos los que estamos hablando, hay contenidos sobre eso, en posts bastante didácticos, pequeños, los pueden encontrar, van a encontrar posturas netamente de liberalismo, eso sí van a encontrarlo. Si alguien, digamos, tiene otras tendencias, puede entrar, para que vea que existen otras opiniones, pueden hacerlo, pueden comentarlo, pueden, si quieren entrar a un debate allí también, y van a encontrar contenidos también que tengan que ver con política, y algunos temas también culturales que podemos por ahí también a veces lo vamos soltando, y netamente decir de economía y de temas de Perú y a nivel mundial, ¿no? Más que todo va con ello, ¿no? Economía, política, ¿no? Y analizamos la política desde una visión distinta, si es una crítica, tal vez no te vamos a decir lo de siempre, la frase típica, todos son corruptos, ¿no? Ahí no vas a encontrar eso, ahí yo te voy a hablar una crítica como la que te hago ahorita. Te digo, lo que ha dicho tal candidato, te lo analizo y te lo explico, y te digo por qué está mal o qué puede estar bien también, ¿no? No todo esto.
es criticar tampoco, la crítica es para la crisis de las tesis, por eso es que, Constructiva siempre tiene que ser y en base a la verdad, como mencionas. claro, sí, bueno, la crítica por eso la crisis de las tesis son las ideas y vamos a hacer una crítica de las ideas, ¿no? No, y no Okay. hacemos una crítica a las personas, no lo personalizamos, ya es por eso que se critica las ideas, si la idea está mal, va a ser ello, la crisis de esas ideas sale una solución, que eso es lo importante. Mira, Ernesto, aquí nos han dejado una pregunta en el comentario. Dice, en ese sentido, ¿qué recomendaciones o lineamientos se debería realizar para que haya una efectividad mayor en la ejecución de los planes de gobierno? ¿Tú qué le podrías responder a Carlos Fernando Castillo Montero, perdón? Sí, como lo mencioné tan antes, para lograr efectividad de un plan, el plan primero tiene que basarse en la realidad. Es lo primero. Es como el último plan que hemos visto, ¿no? Ujú. Suena muy bonito, ¿quién no quisiera ponerle el 10% de educación, ¿no es cierto? Pero tiene que ser real, tiene que de aplicarse a la realidad del Perú. Si no lo hacemos de esa forma, entonces estamos engañando. Y como si estamos engañando, pues es que luego gobiernan, puede ser el alcalde o quien sea, pues hay un presidente, y luego tú dices, oye, ¿por qué no cumple lo que dijo? O sea, tú dices, no se ha mentido. No, no, te ha engañado, ¿no? Claro. Ha mentido intencionalmente, pero porque no es real su propuesta. ¿Ya? Para ser efectivo, primero tiene que estarse en la realidad. Por algo hemos visto los PBIs del Perú. Uno dice, vamos a subvencionar el agro, pero ¿para qué vas a subvencionar? ¿Con quién vas a competir? ¿Con la Unión Europea que subvenciona? ¿Con China que subvenciona? ¿Con Japón que subvenciona? ¿Con Estados Unidos? ¿Canadá subvenciona? No podemos competir contra ellos. Entonces no podemos ir a venderle algo que ellos también producen, porque vamos a perder, porque son más poderosos que nosotros. Entonces, para ser más efectivo tenemos que saber ya qué tiene el Perú, qué hacemos. Tenemos minería, tenemos una agricultura que podemos especializarla, que es lo que se ha hecho en los últimos años, ¿no? Exportamos por esos mangos, espárragos, las paltas, incluso también se está exportando otro tipo de cosas. Las uvas, ¿no? Son muy cotizadas del Perú, pero hay que diversificar. Es decir, ¿todos los agricultores se pueden dedicar a eso? No, porque no en todo el Perú crecen esos productos. Entonces, son especializaciones. El Perú es un país minero, sí. Entonces, la minería formal debe existir, debe existir. ¿Por qué? Porque la informal son más que los formales. Entonces, decir que no va a haber minería, es engañar también, porque ya existe la minería. No es que no hay, ya existe, pero informal y ilegal todavía, ¿no es cierto? O sea, ya existe, no es que minería no, agrosimina no, la mina ya existe, las minas ya existen en todo el Perú, Claro. solo que formales. Y eso es mentir y no ser efectivo, porque si no te basas en la realidad, nunca vas a ser efectivo. Y esto es lo que tenemos allí. Por eso es que para que funcionen los planes, primero ser realista. Y de ser realista, de ahí arrancas. Y ponerte metas. O sea, por eso es que es bueno ponerse en el primer año cuánto voy a hacerlo, cuánto en el segundo. Quien te diga que en 5 años te va a cambiar la realidad del Perú, miente. En un país crece como Corea del Sur, 35 años se demoró. 35 años. ¿Ya? Por eso que te diga que te va a hacer crecer en 5 años, te está engañando. Corea del Sur creció en 35 años luego de que tuvo la guerra con Corea del Norte, ¿no? En los años 60. Y luego, pues en los 90, los 80, tú ya comprábamos autos coreanos, tecnología coreana, las computadoras son coreanas, todo lo que ya tenemos Corea del Sur, ¿no? Y Corea del Sur ya gana también en millones, ¿no? Millones, nosotros, miles de millones, nosotros tenemos cientos, ellos tienen miles de millones. Y eso es lo primero para ser efectivo. Después, por eso el plan de gobierno no funciona. Quien te diga algo, te está engañando. Eso sí es importante. Ah, muy bien. Sí, ya le has respondido lo que es la consulta a Carlos. Y acá también tenemos otra sugerencia de programa, Ernesto. Iván Cidia nos dice, buenas noches, ¿podría hacer un programa sobre cómo ha sido la ejecución del presupuesto de salud y la educación en Perú en los últimos 10 años? Tal vez más adelante podríamos tocar este tema. Sí, sí, sí se puede. Sí, eso es bueno. Tengo los datos, lo vamos a hacer. Ujú. Voy adelantando. Por ejemplo, el año pasado educación no gastó ni siquiera el 50% de su presupuesto. Ya, o sea, Definitivamente. es algo que se puede ir avanzando, solo el año pasado. Y encima estamos en cuarentena, ¿no? Han tenido un año de vacaciones, creo. ¿No? Salud también ha sido de los que peor ha gastado su presupuesto. Claro, decían de que solo había gastado un 10% de lo que era el presupuesto total para la emergencia del coronavirus. Para inversión, sí.
¿no? Y lo que le dio a los gobiernos regionales también. De los últimos 10 años, vamos a ver que justo son los 10 años que está desde Ollanta, que ustedes han visto las cifras, hemos ido cayendo. Claro. Porque desde Ollanta Entonces, empezó la caída de Perú. ya, entonces estaría genial. Queda para el siguiente programa. Y bueno, muchas gracias, Ernesto. Recordarles a todos nuestros seguidores que pueden dejar sus preguntas en el área de comentarios y bueno, serán respondidas en vivo en el siguiente programa. Muchas gracias a todos los que, bueno, nos han visto y nada, que tengan una semana muy productiva. Gracias a ti, Ernesto. Gracias, Tatiana, gracias a todos los de Perú Noticias. Que vaya bien, cuídense todos.